Hola, ¿qué tal, profe? Mi nombre es Ariadne Sevilla Hernández, de la materia de Derecho a la Información, sexto semestre, y este es el podcast de la semana 10 sobre el libro ¿A quién pertenece la información?, de Norbert Bilbeny. Y bien, voy a hablar sobre este libro. La verdad es que me encantó su contenido tan fácil de leer, con palabras comunes que hacen que todo parezca muy simple. Y la verdad es que este tema ya lo habíamos tocado en clase. En realidad, este libro pues trata sobre la diferencia, ¿no? O lo que recae entre el derecho a la información y el derecho a la confidencialidad. Y es algo que hemos tratado desde siempre en la materia sobre el derecho a la información. Y también no hace mucho tocamos el tema del derecho a la confidencialidad. Y es que este tema del derecho a la confidencialidad lo tocamos con respecto a que hay partes del Estado, ¿no?, que deben de ser resguardadas. Hay información que debe de ser resguardada por el simple hecho de seguridad de Estado o seguridad del Estado. Y pues es como esta parte de no contar cosas por la integridad del mismo y anteponerse, ¿no? Siempre por la seguridad de precisamente el Estado, porque hay cosas que es mejor tenerlas bajo confidencialidad que salgan a la luz. Incluso pues podría detonar como algunas consecuencias pues muy importantes, ¿no? Como una guerra o que se pueda salir de control, alguna crisis económica, el pánico. Usted nos comentaba siempre en la clase, ¿no?, que el pánico era lo que detonaba que las cosas fuertes, confidenciales de un estado salieran a la luz. Entonces creo que es un tema muy importante que afecta en todos los sentidos si se llega a violar este derecho, ¿no? Porque puede llegar a ser un problema económico, un problema social, sí tiene muchísimas consecuencias a nivel sociocultural. Por otro lado, hemos tratado pues sí desde siempre el derecho a la información, y creo que es un tema que mientras leía el libro me vino a la cabeza mucho esta parte de mi trabajo. Yo trabajo justo en la política. Y como hay una parte del libro que dice, en principio, en la política democrática no cabe la información confidencial. Pero creo que este libro habla del ideal que tendría que ser la política, ¿no? Y como todo el ejercicio que tenga que ver con. La verdad es que hay muchas cosas en la política que son manipuladas. Y también hay una parte del libro que dice, porque en política lo normal es el derecho a saber. Y sí, nosotros tenemos el derecho a saber como ciudadanos lo que se hace con los recursos, lo que sucede, lo que pasa con el Estado, con muchos de estos aspectos. Pero la verdad es que, y siendo realistas, transportándonos a esta parte de la realidad, muchos de estos datos son modificados. Por ejemplo, en las obras, cuando un presidente saca o tiene algún arranque de obra o algo así, por derecho precisamente a la información, los ciudadanos tienen ese, valga la redundancia, derecho de saber qué presupuesto se está usando, e incluso en cualquier cosa. Pero la realidad es que, bueno, esos datos están muy manipulados y creo que eso pasa en todos los lugares. Y pues sí, justo va de la mano con todo este tema de la corrupción, como con todas estas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas es una realidad. Y bueno, como comentario extra para finalizar este podcast, quiero hablar sobre las cosas que vimos durante la clase, que la verdad me parecieron muy fuertes, ¿no? O sea, este derecho post-mortem que tenemos como personas y que muchas veces uno diría, no, pues ya, el sujeto ya pues ya está muerto, ya pasó, ¿no? Pero todavía tenemos derechos aún después de muertos, y creo que es una parte
pues muy importante a resaltar, ¿no? Y que también aún se siguen violando los derechos de las personas aún ya fallecidas. Entonces, bueno, incluso pues yo le comentaba, ¿no? Que mi abuelo había fallecido apenas y creo que yo ni siquiera sabía, sino hasta esta semana que tocamos ese tema y creo que era pues necesario, ¿no? Agradezco como esta parte de que nos mantenga informados en absolutamente todo y eso es todo por este podcast. Muchos saludos, profe.